Alex estaba de pie en el altar. Su corazón latía con anticipación. La antigua iglesia estaba inundada por el cálido resplandor de la luz del sol de la tarde que entraba a través de las vidrieras, proyectando coloridos patrones en los bancos de madera. Su familia y amigos llenaron los asientos con sus rostros llenos de alegría. Hoy se casaba con Enel, la chica que había amado durante lo que le pareció una eternidad. Se habían conocido en la universidad, en una clase de literatura que ninguno de los dos había querido tomar. Su desdén compartido por las conferencias matutinas había provocado la primera conversación, que pronto derivó en innumerables citas para tomar café y llamadas telefónicas nocturnas. Con el tiempo, esas reuniones se convirtieron en un vínculo profundo e inquebrantable. Ahora, mientras observaba a Enel caminar hacia el altar, Alex recordó sus primeras conversaciones sobre el futuro. Habían hablado de viajar juntos, comprar una casa e incluso los nombres de posibles hijos. Cada sueño compartido se había sentido tan tangible como las piezas de un rompecabezas que encajaban perfectamente. Enel lucía radiante con su vestido sencillo y elegante. Sus ojos, brillantes por las lágrimas no derramadas, se encontraron con los de Alex y todo lo demás se desvaneció. El murmullo de la congregación, el aroma floral de los ramos, el suave susurro de su vestido en el suelo de piedra. En ese momento solo estaba ella. Cuando finalmente lo alcanzó, Alex tomó sus manos entre las suyas y se volvieron hacia el oficiante. La ceremonia fue una confusión de votos y bendiciones, pero Alex se aferró a cada palabra, a cada promesa que se hicieron el uno al otro. Cuando llegó su turno, dijo claramente: «Prometo apoyarte, honrarte y amarte en todos nuestros días juntos». La voz de Enel tembló de emoción cuando respondió: «Y prometo estar a tu lado, reír contigo y apreciar cada momento que compartimos, sin importar lo que nos depare la vida». El oficiante anunció: «Ahora puedes besar a la novia». Mientras se besaban, estallaron aplausos a su alrededor. El sonido era abrumador, pero todo lo que Alex podía sentir era la suave presión de los labios de Enel contra los suyos, el sello de su nuevo comienzo. La recepción que siguió fue muy animada, llena de música, baile y risas. Alex y Enel se mezclaron con los invitados, les agradecieron su asistencia y se empaparon de la felicidad del día. Durante un momento de tranquilidad, se escabulleron al jardín detrás del lugar. «No puedo creer que estemos casados ahora», susurró Enel, apoyando su cabeza contra el hombro de Alex. «Lo sé», respondió Alex, rodeándola con su brazo. «Parece que estamos a punto de comenzar la mayor aventura de nuestras vidas». Enel lo miró. Sus ojos brillaban en la penumbra. «Lo somos, y no me gustaría hacerlo con nadie más que tú». Permanecieron juntos en silencio, observando cómo las estrellas comenzaban a salpicar el cielo. Hoy había marcado el final de su vida como dos personas separadas y el comienzo de algo nuevo e infinitamente hermoso. Cuando regresaron a la celebración, de la mano, Alex sintió un profundo sentimiento de gratitud. Tenía a su mejor amigo a su lado y juntos eran imparables. El día después de su boda, Alex y Enel se sentaron juntos en un pequeño café, tomando café y discutiendo su futuro inmediato. La cuestión de su situación de vida pesaba mucho en sus mentes, especialmente desde que se había calmado la emoción de su luna de miel. Habían estado demasiado absortos en la magia de su relación y en la planificación de la boda como para conseguir una casa propia. «No te preocupes por eso», tranquilizó Alex a Enel al ver la preocupación grabada en su rostro. «Tengo una idea que podría funcionar para nosotros». Enel levantó la vista y sus ojos buscaron los de él. «¿Cuál es el plan?» «Mi abuela, la recuerdas, ¿verdad? Ella vive sola en esa casa grande desde que falleció el abuelo. Está casi vacía y simplemente está ahí. Estoy pensando que podríamos preguntarle si podemos quedarnos allí por unos años, al menos mientras nos recuperamos financieramente». La idea pareció levantarle el ánimo a Enel. «Eso suena maravilloso, Alex. ¿Pero crees que ella lo aceptará?» Alex asintió con confianza. «A la abuela le encanta la compañía y siempre pregunta cuándo volveré a visitarla. Creo que agradecería tenernos cerca. Además, podría ser beneficioso para ella también. Podemos ayudarla en la casa y hacerle compañía».
Más tarde ese día, condujeron hasta la casa de su abuela, ubicada en un pintoresco vecindario bordeado de imponentes robles y extensos jardines. La casa en sí era grande y antigua, de estilo victoriano, con el exterior pintado de un suave marfil con adornos de un suave azul. Parecía sacado directamente de un libro de cuentos, con su intrincada carpintería y sus grandes ventanales. Mientras se acercaban a la puerta principal, Alex apretó la mano de Enel. ¿Listo?, preguntó. Enel asintió y sus nervios se calmaron con su reconfortante presencia. Fueron recibidos calurosamente por la abuela de Alex, una mujer vivaz con una mata de pelo blanco y ojos azules brillantes. «¡Alex, Enel! ¡Qué sorpresa!», exclamó ella, induciéndolos a entrar a la casa. Después de algunas bromas y un recorrido por la casa, Alex abordó el tema. «La abuela, Enel y yo hemos estado pensando. Estamos en una situación un poco difícil para encontrar un lugar donde vivir». Su abuela escuchó atentamente mientras Alex exponía su situación y su propuesta. Hubo una breve pausa después de que terminó, donde solo el tic-tac del viejo reloj de pie llenó la habitación. Finalmente, su abuela sonrió y sus ojos se suavizaron al comprender. «Por supuesto que puedes quedarte aquí», dijo. «Esta vieja casa es demasiado tranquila de todos modos. Le vendría bien algo de energía juvenil». Enel exhaló un suspiro de alivio y su sonrisa reflejaba su gratitud. «Muchas gracias. Realmente apreciamos esto y ayudaremos en todo lo que podamos». Fieles a su palabra, Alex y Enel se mudaron y asumieron responsabilidades en la casa. Cuidaron el jardín, repararon accesorios viejos y mantuvieron la casa animada. Su presencia pareció dar nueva vida tanto a la casa como a la abuela de Alex, quien disfrutaba de su compañía y a menudo los obsequiaba con historias de su juventud. Vivir en la antigua casa victoriana también acercó a Alex y Enel. Decoraron su espacio combinando sus estilos y preferencias, haciendo que la casa grande se sintiera como en casa. Pasaban las tardes en la acogedora sala de estar, donde planeaban su futuro y soñaban juntos bajo la suave luz de lámparas antiguas. Su nueva forma de vivir resultó ser más que una simple solución práctica. Fue un hermoso comienzo para su vida matrimonial, lleno de amor, aprendizaje y la alegría de construir una vida juntos en un hogar lleno de historia familiar. Cuando Alex y Enel llegaron a la casa de su abuela, el sol se estaba poniendo, arrojando un tono dorado sobre el exuberante jardín. Alex, con un ramo de flores frescas y una pequeña caja envuelta en papel de regalo, condujo a Enel a través de la puerta de hierro. Encontraron a su abuela ocupada en el jardín, con las manos profundamente hundidas en la tierra, cuidando sus amadas rosas. «¡Abuela!», Alex gritó, su voz llena de calidez. La anciana miró hacia arriba y una sonrisa apareció en su rostro cuando vio a Alex. Sus ojos se posaron en Enel y su sonrisa vaciló ligeramente, un cambio sutil que Enel captó de inmediato y apretó con más fuerza la mano de Alex. «¡Hola, muchacho!». Su abuela se secó las manos en el delantal y se levantó, todavía vigorosa a pesar de su edad. Ella se acercó a ellos y aceptó las flores con un gesto gracioso. «¿Y qué agradable sorpresa es esta?». Alex presentó el regalo. «Pensé que te gustaría esto, abuela. Es un libro nuevo sobre jardinería», explicó, con la esperanza de superar la incomodidad que sentía en él. «Oh, qué considerado de tu parte, Alex», respondió su abuela. Su atención volvió brevemente a Enel con un gesto educado, aunque algo reservado. «Entremos. Acabo de hornear unos bollos. Podemos disfrutarlos con café». Mientras caminaban hacia la casa, Enel sintió el peso de la mirada de la abuela, analizando, tal vez juzgando. En el interior, la casa olía a pastelería recién hecha y a café, un aroma reconfortante que poco alivió el malestar de Enel. Se sentaron en la pintoresca sala de estar, con las paredes adornadas con fotografías familiares, incluidas varias de un Alex mucho más joven. Su abuela sirvió el café y los bollos, luego tomó asiento frente a ellos. La conversación comenzó con temas ligeros: el jardín, el tiempo, las noticias locales.
Alex fue quien habló la mayor parte, claramente tratando de mantener la atmósfera ligera. «Enel, querido, cuéntame sobre tu familia», dijo finalmente su abuela, dirigiendo una mirada penetrante hacia ella. La franqueza de la pregunta hizo que Enel se moviera en su asiento. «Bueno, crecí no muy lejos de aquí», comenzó Enel, su voz un poco vacilante. «Mis padres son dueños de una pequeña librería en la ciudad. Ha estado en la familia durante generaciones». «Eso suena encantador», respondió su abuela con un tono educado pero tranquilo. «Los libros son valiosos, ¿no? Preservar el conocimiento y todo eso». «Sí, lo son», asintió Enel tratando de encontrar puntos en común. «Alex me dijo que te encanta leer». «Sí», admitió la abuela y luego agregó. «Es importante mantener las tradiciones, recordar de dónde venimos, ¿no crees?». Enel percibió el mensaje subyacente, tal vez un atisbo de desaprobación hacia su estilo de vida moderno y menos tradicional. «Absolutamente», dijo. «Por eso la familia es tan importante para nosotros». La conversación se descongeló lentamente cuando Alex intervino anécdotas de su vida juntos, sus planes y cuánto lo había apoyado en él a través de varios desafíos. Poco a poco, el comportamiento de su abuela se suavizó y sus preguntas se volvieron menos inquisitivas, más genuinamente curiosas sobre la vida y las aspiraciones de Enel. Al final de la velada se había llegado a un acuerdo provisional. La impresión inicial de Enel de que la abuela era algo intimidante se mantuvo, pero también reconoció el amor que la mujer mayor sentía por Alex. Era un amor que exigía que ella lo protegiera, incluso de posibles angustias que Enel podía respetar. Mientras se despedían, su abuela llevó a Enel a un lado en voz baja. «Cuídalo bien», dijo, una simple petición que llevaba el peso de su aceptación. «Lo haré», prometió Enel, al darse cuenta de que el camino para conquistar a la abuela de Alex era demostrarle su amor y compromiso. Mientras regresaban, Alex le apretó la mano, en silencioso reconocimiento del puente que habían comenzado a construir esa noche. Se acababan de sentar alrededor de la mesa del comedor. Los restos de su conversación anterior flotaban en el aire como el aroma de los bollos. Alex respiró hondo y ordenó sus pensamientos antes de abordar el tema que los había llevado a la casa de su abuela esa noche. «Abuela», comenzó vacilante, «Enel y yo hemos estado pensando mucho en nuestros próximos pasos. Todavía somos jóvenes y aún no hemos tenido la oportunidad de comprar o construir nuestra propia casa. Nos preguntábamos si podríamos quedarnos aquí contigo por un tiempo hasta que nos recuperemos». La expresión de su abuela era ilegible mientras escuchaba, con los ojos fijos en Alex. La habitación quedó en silencio. El tic-tac del viejo reloj ahora sonaba más fuerte que antes. Finalmente, dejó su taza con un pequeño tintineo y se levantó. «Alex, ven conmigo, por favor», dijo con un tono neutral pero firme. Desconcertado, Alex miró a Enel, quien le dio un gesto alentador con la cabeza antes de seguir a su abuela a la habitación contigua. Una vez que estuvieron solos, la mujer mayor se volvió hacia él con una mirada seria que lo hizo prepararse para lo que vendría. «Permitiré que tú y Enel vivan aquí», comenzó lentamente, «pero tengo un par de condiciones». Hizo una pausa, asegurándose de tener toda la atención de Alex. «En primer lugar, Enel se hará cargo de las tareas domésticas. Ya no soy tan joven como antes, y mantener esta gran casa es cada vez más difícil». Alex asintió, esperando que esta fuera una de sus estipulaciones. «Por supuesto, abuela. Estoy seguro de que Enel lo entenderá y hará lo mejor que pueda». La abuela continuó, y sus siguientes palabras tomaron a Alex con la guardia baja. «Y segundo, quiero que formes una familia pronto. Es hora de que esta casa vuelva a escuchar la risa de los niños». Los ojos de Alex se abrieron con sorpresa. La exigencia de tener un hijo pronto fue inesperada y parecía profundamente personal. Sin embargo, sabía que discutir sería inútil. Su abuela siempre había sido sincera acerca de sus deseos de continuidad familiar. «La abuela, Enel y yo planeamos tener hijos», le aseguró Alex, tratando de disimular su sorpresa. «Aún no hemos fijado un cronograma específico, pero definitivamente está en nuestros planes».
Su abuela lo estudió durante un largo momento y luego asintió lentamente. Bien, entonces tenemos un acuerdo. Mientras Alex caminaba de regreso al comedor, su mente se apresuró a pensar en cómo transmitirle esta conversación a Enel. Ella era su socia, su igual, y sabía que esas condiciones no podían decidirse unilateralmente. Sentándose de nuevo, tomó la mano de Enel y la miró a los ojos con sinceridad. «La abuela aceptó dejarnos quedarnos», dijo en voz baja, «pero hay condiciones que debemos discutir». Explicó todo, observando atentamente las reacciones de Enel. Sus cejas se arquearon levemente ante la mención de hacerse cargo de las tareas del hogar, una responsabilidad manejable aunque importante. Cuando él mencionó la expectativa de formar una familia pronto, su sorpresa reflejó la suya. «Sé que esto es mucho», dijo Alex, con la voz llena de empatía. «No tenemos que decidir nada esta noche. Hablemos de ello y asegurémonos de que lo que elijamos sea adecuado para nosotros». Enel asintió y le apretó la mano. «Hagamos eso. Estamos juntos en esto, ¿verdad?» «Correcto», estuvo de acuerdo Alex, sintiendo una mezcla de alivio y amor. Afrontarían este nuevo desafío como habían afrontado todo lo demás, juntos. El acuerdo con su abuela no se refería solo a un lugar para vivir. Se trataba de entrelazar sus vidas en el tejido del legado de su familia, con todas las complejidades que eso implicaba. Enel estaba sentada tensa en la cocina, aguzando el oído para captar el hilo de la conversación en la habitación de al lado. Solo le llegaron fragmentos inconexos, palabras que danzaban en los bordes de una decisión que podría cambiar su vida. Su corazón latía un poco más rápido con cada sonido ahogado. Su imaginación llenaba los huecos. Cuando la abuela y Alex regresaron a la cocina, la anciana lucía una sonrisa brillante y serena. «Bueno, queridos, a partir de hoy podréis considerar esta casa como vuestro hogar», anunció alegremente. Alex sonrió. Una expresión de alivio invadió su rostro. Rápidamente se movió para abrazar a su abuela. La gratitud era evidente en su abrazo. Sin embargo, la reacción de Enel se vio atenuada por un torbellino de confusión y aprensión. Ella logró esbozar una sonrisa, aunque no llegó a sus ojos. «Gracias, abuela. Esto significa mucho para nosotros», dijo Alex, con la voz llena de calidez genuina. «Sí, gracias», repitió Enel. Su tono era educado pero cauteloso. Cuando salieron para tomar un poco de aire fresco, la fresca brisa del atardecer se sintió refrescante en las mejillas sonrojadas de Enel. Caminaron por el sendero del jardín en silencio hasta alejarse lo suficiente de la casa, con el pretexto de admirar el jardín en penumbra. Luego Alex se detuvo y se volvió hacia Enel, tomando sus manos entre las suyas. «Hay algunas cosas que necesitamos discutir», comenzó con expresión seria. Le contó las condiciones que había fijado su abuela. Enel se encargaría de las tareas del hogar y empezarían a planificar una familia más temprano que tarde. Cada palabra flotaba pesadamente entre ellos, una mezcla de deber y expectativa que ninguno de los dos había anticipado del todo. Al principio, Enel sintió una oleada de indignación. La idea de que estos términos se establecieran sin su participación le dolía. Sin embargo, mientras escuchaba la voz tranquila y comprensiva de Alex, su frustración disminuyó. Él estaba en lo correcto. En el gran esquema, estas no eran solicitudes insuperables. Aún así, una pequeña voz en ella advirtió sobre el potencial de que estas expectativas crezcan, de las formas anticuadas de la abuela de imponer algo más que las tareas domésticas. «Entiendo por qué quiere estas cosas», dijo finalmente Enel, con voz mesurada. «Y puedo hacer las tareas del hogar, pero solo espero que respete nuestro ritmo y nuestro espacio. No quiero sentir que estamos aquí solo para cumplir sus deseos». Alex asintió. Sus ojos reflejaban sus propias preocupaciones. «Nos aseguraremos de eso. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Si algo parece demasiado, lo hablamos. Establecemos límites. Somos un equipo». Enel agradeció su tranquilidad. «Lo sé, y estoy agradecido por esta oportunidad. Es mucho para asimilar de una vez». Alex la abrazó suavemente, y el jardín que los rodeaba estaba bañado por el suave resplandor del sol poniente. «Vayamos un día a la vez. Lo resolveremos, como siempre lo hacemos».
Mientras caminaban de la mano de regreso a la casa, Enel sintió una mezcla de temor y determinación. Sí, el acuerdo no era ideal y sí, las exigencias podrían ponerla a prueba en formas que no había previsto. Pero también sabía que se tenían el uno al otro y que juntos podrían superar cualquier desafío. Este era su nuevo comienzo y lo moldearían con amor, paciencia y una comprensión clara de sus objetivos mutuos. Había pasado un año desde que Alex y Enel se mudaron a la antigua casa victoriana con su abuela. Las estaciones cambiaron y con ellas también cambiaron los capítulos de sus vidas. En ese tiempo su familia había crecido. Enel había dado a luz a un niño, una alegre incorporación que llenaba la casa de nuevos sonidos y emociones. A pesar de la esperanza inicial de la abuela de tener una niña, su decepción duró poco. Se enamoró perdidamente de su bisnieto y ahora pasaba los días mimándolo con afecto y atención. La casa, alguna vez tranquila y sombría, resonaba con los gorgoteos y risas del pequeño, trayendo energía y propósitos renovados a todos los que estaban dentro de sus paredes. Enel, que alguna vez temió que vivir bajo el techo de su abuela fuera un desafío, encontró que sus preocupaciones eran en gran medida infundadas. La abuela, por su parte, se mostró considerada y amable, respetando el espacio de la joven pareja y ofreciendo ayuda y consejo cuando se lo pedían. No hubo arrepentimientos, solo gratitud por la seguridad y calidez que brindaba la antigua casa. Alex, motivado por su creciente familia, se dedicó a su trabajo con renovado vigor. Estaba decidido a mantener a su familia, a asegurarse de que a Enel y su hijo no les faltara nada. Sus días eran largos, pero las recompensas de su trabajo eran evidentes en la vida cómoda que llevaban y los ahorros que poco a poco estaba acumulando para su futuro. Su vida se había convertido en una reconfortante rutina. Las mañanas a menudo eran apuradas. Alex se iba a trabajar y Enel se ocupaba de la casa y cuidaba de su hijo. Las tardes traían consigo momentos de tranquilidad para Enel y el bebé, que a veces pasaban en el jardín bajo la atenta mirada de la abuela, que disfrutaba enseñando a su bisnieto sobre las flores y los árboles. Las tardes eran el tiempo más preciado para Alex y Enel juntos. Después de la cena que a menudo compartían con la abuela, se retiraban a la sala de estar, donde hablaban del día, hacían planes y soñaban con el futuro. A veces hablaban de mudarse y comprar su propia casa, pero esos pensamientos eran para una fecha posterior, cuando estuvieran más seguros financieramente y su hijo fuera un poco mayor. Los fines de semana eran especiales. La familia dio paseos por el parque cercano, visitó mercados locales o simplemente disfrutó de la comodidad de su hogar. Amigos y familiares a menudo pasaban por allí, atraídos por la calidez y las risas que ahora caracterizaban la casa antes silenciosa. A medida que se acercaba el primer aniversario de su mudanza, Alex y Enel se tomaron un momento para reflexionar sobre su viaje hasta el momento. Estaban lejos de donde habían comenzado, emocional, física y espiritualmente. Los miedos e incertidumbres que alguna vez habían nublado su decisión de vivir con su abuela parecían distantes, casi triviales, en retrospectiva. «Hemos construido algo maravilloso aquí», dijo Alex una noche mientras veían dormir a su hijo. Enel asintió con el corazón lleno. «Sí, lo hemos hecho. No es exactamente el camino que imaginamos, pero es nuestro camino y está lleno de amor y risas». Juntos esperaban con ansias el futuro, sin importar lo que les deparara, sabiendo que se tenían el uno al otro y al apoyo de su familia. La vieja casa, con sus pisos crujientes y ventanas con corrientes de aire, se había convertido en algo más que un lugar para quedarse. Se había convertido en un hogar. El día comenzó como cualquier otro, con la luz del sol entrando a través de las cortinas y el dulce olor del desayuno flotando por la casa. Era una mañana perfecta y serena, y nadie podría haber predicho la oscuridad que estaba a punto de caer sobre sus pacíficas vidas. Alex, siempre madrugador, se despidió de Enel y de su hijo con un beso, pensando ya en el ajetreado día de trabajo que le esperaba. Enel lo vio alejarse y la calidez familiar de su partida dejó un eco reconfortante en su corazón. No sabía ella que ese consuelo pronto se haría añicos. Poco después de que Alex se fuera,
Una llamada telefónica frenética sumió la casa en el caos. Alex había estado involucrado en un grave accidente camino al trabajo. Los detalles eran escasos y transmitidos a través de la voz temblorosa de un testigo al otro lado de la línea. Sin pensarlo dos veces, Enel agarró sus cosas. Su mente aceleraba y su corazón latía con miedo. La abuela, percibiendo la gravedad de la situación, insistió en acompañarla. Juntos se apresuraron a llegar al lugar. Una maraña de vehículos de emergencia y espectadores pintados en el contexto de una calle que alguna vez fue normal. Los ojos de Enel buscaron frenéticamente a Alex entre la confusión y se le cortaba el aliento cada vez que se abría la puerta de una ambulancia. Finalmente lo encontraron mientras lo subían con cuidado a una ambulancia. Su estado parecía grave, su rostro estaba pálido y su cuerpo inerte. Verlo así fue un duro golpe para Enel, quien sintió que sus rodillas temblaban de miedo. La abuela, sólida y serena, le pasó un brazo por los hombros, proporcionándole la fuerza que necesitaba para mantenerse erguida. En el hospital, las horas se prolongaron mientras Alex se sometía a numerosas pruebas y cirugías. La sala de espera se convirtió en su refugio temporal, el olor a antiséptico y el sonido de las máquinas distantes llenando el tenso silencio. Enel y la abuela se sentaron uno al lado del otro, abrazados el uno al otro y a la esperanza. «Es fuerte, superará esto», murmuraba repetidamente la abuela. Su voz era un bálsamo tranquilizador para los nervios de Enel. Enel asintió, rezando para tener razón, su mente repasando cada momento con Alex, cada recuerdo un recordatorio de todo lo que estaba en juego. Al caer la noche, el médico finalmente se acercó a ellos. Su rostro era una máscara de cauteloso profesionalismo. «Está estable, pero aún no está fuera de peligro», explicó. «Las próximas horas son críticas». La gratitud mezclada con un miedo persistente invadió a Enel. Estable era bueno, pero la incertidumbre sobre lo crítico cobraba gran importancia. Tomó la mano de la abuela y la apretó con fuerza. Juntos regresaron al lado de Alex, vigilándolo mientras yacía inconsciente, mientras las máquinas pitaban constantemente de fondo. Cada pitido era un recordatorio de que Alex seguía luchando, todavía con ellos. Enel se acercó y susurró palabras de amor y aliento, con voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro. La abuela permaneció en silencio. Su presencia era una fuente constante de apoyo, sus oraciones silenciosas pero fervientes. Esa noche, la habitación del hospital contenía algo más que la lucha por una vida. Contenía la fuerza colectiva de una familia unida en la esperanza. Cada corazón latía desesperadamente por la recuperación de Alex. Mientras las primeras luces del amanecer se colaban por las persianas del hospital, Enel y la abuela permanecían vigilantes, con sus espíritus entrelazados con los de Alex, deseando que recuperara la salud y la vida que tanto apreciaban. Los días posteriores al accidente de Alex estuvieron llenos de tensión y dificultades. Mientras se recuperaba en el hospital, la dinámica dentro de la antigua casa victoriana cambió dramáticamente. La abuela, habitualmente un pilar de fuerza y compostura, empezó a desmoronarse bajo el peso del estado crítico de su nieto. Su ansiedad se manifestó de maneras inusuales y duras, afectando profundamente su relación con Enel. Enel, que ya estaba agotada entre las visitas al hospital y el cuidado de su hijo pequeño, se encontró lidiando con un desafío nuevo e inesperado: las crecientes exigencias y la irascibilidad de la abuela. El hogar que alguna vez fue pacífico se había convertido en un lugar de constante inquietud. Enel podía oír el tono en la voz de la abuela, ver el impaciente tamborileo de sus dedos, sentir la intensidad de sus ojos escrutadores. «Enel, ¿por qué los platos siguen en el fregadero? ¿No puedes mantener limpia esta casa?», espetaba la abuela, con palabras cortantes y mordaces. Cada comentario, cada reprimenda, hacía que la casa de Enel pareciera menos un santuario y más un campo de batalla. El miedo empezó a invadir el corazón de Enel. No solo el miedo a la salud de Alex, sino también un temor creciente a vivir bajo el mismo techo que la abuela. El ambiente cálido y acogedor que habían apreciado ahora parecía frío y opresivo. Enel entendió la raíz de esta transformación, dolor y miedo por la condición de Alex,
pero la comprensión no alivió la tensión. Como Alex no podía trabajar y las facturas médicas se acumulaban, Enel tomó la difícil decisión de volver a trabajar. Encontró un trabajo en una tienda minorista local, cuyo horario era lo suficientemente flexible como para permitirle visitar a Alex y cuidar a su hijo. Cada centavo que ganó se utilizó para cubrir los gastos de manutención y los costosos medicamentos que Alex necesitaba. La carga de la responsabilidad financiera pesaba mucho sobre los hombros de Enel, pero el costo emocional del deterioro de su relación con la abuela era aún más difícil de soportar. Echaba de menos la camaradería y el apoyo que alguna vez habían compartido, ahora reemplazados por una fría eficiencia y un resentimiento latente. Una noche, después de un día particularmente largo y agotador, Enel regresó a casa y encontró a la abuela esperándola con una expresión de descontento en el rostro. «Necesitamos hablar aquí de sus contribuciones», comenzó la abuela con un tono acusatorio. «No basta con trabajar y pagar las cuentas. Esta casa necesita el toque de una mujer, y como tú eres la mujer aquí, recae sobre ti». Enel, exhausta y emocionalmente agotada, sintió una chispa de desafío encenderse dentro de ella. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», respondió ella, con voz firme a pesar del temblor de emoción. «Estoy trabajando, cuidando a nuestro hijo, visitando a Alex y tratando de mantenernos a flote. No puedo hacer mucho». Los ojos de la abuela se suavizaron momentáneamente, vislumbrando a la amorosa mujer que una vez conoció. Pero el momento pasó rápidamente y ella se dio la vuelta, con voz fría otra vez. «Todos tenemos nuestros deberes, Enel. No olvides el tuyo». Esa noche, mientras Enel yacía despierta en la cama y la luna proyectaba sombras en la habitación, reflexionó sobre sus próximos pasos. La casa ya no se sentía como su hogar y la relación que tenía con la abuela parecía irreparable. Pero no podía irse, no con Alex en un estado tan frágil. Su resolución se endureció. Ella aguantaría por Alex, por su hijo, por la vida que habían construido juntos. Ella se mantendría firme contra la tormenta, sin importar cuán dura fuera. El aire de la noche estaba en calma, conteniendo la respiración junto con Enel mientras sostenía el teléfono cerca de su oreja. La voz al otro lado de la línea hablaba suavemente, pero cada palabra la golpeaba como un trueno. Alex había fallecido. La batalla que todos habían librado tan ferozmente, envuelta en esperanza y desafío, había terminado de la manera más silenciosa y definitiva. Cuando el teléfono se le escapó de las manos temblorosas, un grito agudo y doloroso escapó de los labios de Enel, un sonido crudo y primitivo que rompió el silencio de la noche. El ruido sobresaltó a la abuela, que salió corriendo de su habitación, y a su pequeño hijo, que empezó a llorar por el repentino alboroto. Juntos, corrieron al hospital, un lugar que se había vuelto demasiado familiar, pero que ahora tenía un significado nuevo y sombrío. El viaje era borroso, cada curva y semáforo se hacía mecánicamente mientras sus corazones luchaban con la brutal realidad que les esperaba. Al llegar, los llevaron a la habitación donde yacía Alex. Verlo, tan quieto y silencioso, era surrealista. Las piernas de Enel casi cedieron cuando se acercó a la cama. Su rostro, tranquilo y desprovisto del dolor que había marcado sus últimas semanas, parecía casi en reposo, como si fuera a despertar en cualquier momento. Pero la dura verdad residía en la quietud antinatural, en la forma en que su pecho permanecía impasible ante la respiración. Enel extendió una mano temblorosa para tocar la suya, medio esperando el calor de su piel, pero solo encontró la fría finalidad de la pérdida. Su mente se rebeló contra la realidad que tenía ante ella. «Esto no puede estar pasando», susurró entre lágrimas. Su voz era un susurro entrecortado. «Teníamos planes, Alex. Apenas estábamos comenzando». La abuela, de pie estoica a su lado, puso una mano en el hombro de Enel. Su propio dolor se manifestaba en la presión de sus labios y la humedad brillando en sus ojos. Había perdido a su nieto, el niño al que había ayudado a criar, una presencia constante en su vida y en su hogar. Su hijo, demasiado joven para comprender plenamente la permanencia de la muerte, gritó llamando a su padre,
su vocecita llena de confusión y tristeza. En él lo acercó, envolviéndolo en un abrazo que hablaba tanto de consuelo como de apego desesperado a la familia que les quedaba. En esa habitación del hospital, mientras rodeaban a Alex, la cruda realidad de su nueva realidad los envolvía como un pesado manto. Su familia, una vez llena de vida y risas, había sido alterada irreversiblemente. En él sintió un vacío profundo y doloroso donde alguna vez estuvo el futuro que habían imaginado juntos, un futuro lleno de amor, aventuras y las alegrías mundanas de la vida diaria. Ahora, cuando regresaban a casa en las primeras horas de la mañana, la casa parecía resonar con el fantasma de la presencia de Alex. Cada rincón, cada mueble le recordaba a Enel, cada recuerdo era una punzada aguda de dolor. En los días siguientes, sabía que tendría que encontrar la fuerza no solo para afrontar su propio dolor, sino también para ayudar a su hijo a comprender y adaptarse a la ausencia de su padre. Pero esa noche, todo lo que Enel pudo hacer fue abrazar a su hijo, compartiendo la silenciosa y dolorosa solidaridad con la abuela, mientras recorrían los primeros y dolorosos pasos de un viaje que ninguno de ellos había elegido emprender. El día del funeral llegó con un cielo nublado y pesado, reflejando el dolor que pesaba en los corazones de todos. Amigos, familiares y colegas, personas cuyas vidas Alex había tocado, se reunieron para despedirse definitivamente. La pequeña capilla estaba llena hasta el tope, testimonio del hombre amable y respetado que había sido Alex. A medida que avanzaba el servicio, los tonos sombríos de los elogios pintaron el cuadro de una vida bien vivida pero trágicamente corta. En él, de pie junto al ataúd con la abuela a su lado, apretaba con fuerza un pañuelo y la otra mano descansaba sobre el ataúd. Las lágrimas corrían por sus mejillas, nublando su visión. Una cortina de tristeza que la aislaba de los dolientes que la rodeaban. Entonces, en medio de los silenciosos murmullos de la afligida congregación, un movimiento apenas perceptible en la esquina del ataúd llamó su atención. Fue tan leve, tan inesperado, que parpadeó para contener las lágrimas, preguntándose si su dolor había dado lugar a alucinaciones. Momentos después volvió a suceder. Un tic sutil e inconfundible. Esta vez, un hombre llamado Calvin, que estaba a unos pasos de distancia, también lo vio. Su profunda inspiración cortó el sonido grave de un himno y exclamó en voz alta: «¡Se movió! ¡Alex se acaba de mover!». Sus palabras provocaron una oleada de confusión, pero la mayoría las descartó como un error, un truco de la luz o una sombra proyectada por el dolor. Murmullos de incredulidad llenaron la capilla y las cabezas se volvieron en su dirección, con el escepticismo grabado en sus rostros. Pero Calvin, sin inmutarse y confiando en sus propios ojos, se abrió paso entre la multitud hacia el ataúd para verlo más de cerca. Su movimiento asertivo llamó la atención, y poco a poco el murmullo se desvaneció en un tenso silencio. Todos los ojos estaban ahora puestos en él y en la figura inmóvil de Alex. Al llegar al ataúd, Calvin observó atentamente. Otro tic, un movimiento claro e innegable de la mano de Alex. Sin dudarlo, Calvin sacó su teléfono y llamó a una ambulancia, con voz firme mientras hablaba. «Esto es una emergencia. Estoy en un funeral y el hombre por el que estamos de luto acaba de mudarse. Necesitamos una ambulancia de inmediato». El repentino cambio en la atmósfera fue palpable. El escepticismo se convirtió en shock, luego en un zumbido frenético a medida que la realidad de la situación comenzó a asimilarse. La gente comenzó a susurrar, algunos se acercaron para verlo por sí mismos, otros retrocedieron incrédulos. En él, congelada por la revelación, sintió una oleada de esperanza tan poderosa que superó su dolor. Extendió la mano, con las manos temblando al sentir cualquier señal de vida de Alex. La abuela, olvidada de las lágrimas, se unió a ella. Su rostro era una máscara de intensidad esperanzada. Mientras esperaban la ambulancia, la capilla se convirtió en un escenario de caótico optimismo. Algunos oraron, otros debatieron y muchos simplemente observaron en silencio atónitos mientras los paramédicos se apresuraban a llegar. El equipo médico se movió eficientemente, comprobando los signos vitales de Alex y preparándose para transportarlo.
La multitud se separó para dejar paso mientras Alex era levantado con cuidado sobre una camilla. Su condición aún no estaba clara, pero su supervivencia era un destello de luz en el oscuro velo de dolor que había envuelto el día. Enel la siguió de cerca. Su corazón era un tumulto de emociones, dolor, confusión, pero sobre todo un reavivamiento de la esperanza. Cuando las puertas de la ambulancia se cerraron y el vehículo se alejó a toda velocidad con las sirenas sonando, los dolientes quedaron en un estado de desconcierto. El funeral, que iba a ser una despedida solemne, se había convertido en un milagroso, aunque incierto, giro hacia la vida. Enel se sentó junto a Alex en la ambulancia, su mano sosteniendo la de él, susurrando palabras de amor y aliento, atreviéndose a creer en la posibilidad de una segunda oportunidad. El gemido de la sirena de la ambulancia atravesó el aire sombrío cuando llegó a la capilla, y su repentina presencia arrojó un tinte surrealista sobre la escena. El equipo médico, equipado y listo, saltó con urgencia. Sus rostros reflejaban confusión e incredulidad ante la llamada que los había dirigido a un funeral. Calvin, actuando como coordinador improvisado en medio del caos, corrió a su encuentro. «¡Él está aquí!», gritó, señalando las puertas de la capilla con una mezcla de urgencia e incredulidad. «¡Se movió! ¡Lo vi yo mismo! Por favor, tienes que controlarlo». Los paramédicos, entrenados para una multitud de situaciones inesperadas, siguieron el ejemplo de Calvin sin dudarlo, abriéndose paso entre la multitud reunida alrededor del ataúd. La congregación se separó, con una mezcla de esperanza y confusión en sus rostros, mientras observaban cómo se desarrollaba la escena. En el interior, el equipo médico se acercó al ataúd donde yacía Alex. El paramédico principal, un profesional experimentado, se inclinó para evaluar a Alex y sus ojos expertos buscaron rápidamente señales de vida. Después de un breve e intenso momento, le hizo una señal a su equipo. Sin decir una palabra, entraron en acción y sacaron delicadamente a Alex del ataúd. La conmoción entre los asistentes fue palpable mientras Alex se conmovía. Susurros y jadeos llenaron la capilla cuando la realidad de la situación se hizo evidente. Esto ya no era un funeral. Se había convertido en una misión para salvar vidas. Enel, acompañada por la abuela y su hijo, observaba en silencio atónita, mientras lágrimas de emociones encontradas corrían por su rostro. Sintió la mano de la abuela apretar la suya con fuerza, un silencioso intercambio de esperanza y miedo. Cuando Alex fue asegurado en la camilla, el paramédico principal se volvió hacia la familia reunida. «Tenemos que actuar rápido. Él tiene una oportunidad, pero solo si actuamos inmediatamente. Ahora cada segundo cuenta», explicó enérgicamente. Calvin, Enel, la abuela y el niño fueron conducidos rápidamente a la ambulancia. Las puertas se cerraron de golpe, aislándolos de los espectadores que se quedaron atrás, una multitud suspendida en un estado colectivo de incredulidad. Mientras la ambulancia se dirigía rápidamente al hospital, el paramédico a cargo les informó de la situación. «Está en una condición crítica pero estable por ahora», dijo, monitoreando el equipo que pitaba constantemente con el ritmo del corazón de Alex. «Hay una ventana de unos 30 minutos para estabilizarlo aún más y evaluar su viabilidad para la recuperación. Estamos haciendo todo lo que podemos». Enel se sentó al lado de Alex. Le tomó la mano, sintió el leve calor de su piel y susurró palabras de aliento. «Quédate con nosotros, Alex. Estamos aquí», murmuró. Su voz era una mezcla de desesperación y esperanza. La abuela, sosteniendo cerca a su hijo pequeño, oró en silencio, moviendo sus labios con palabras de fe y súplica. Mientras tanto, Calvin observaba la escena, su anterior asertividad reemplazada por una silenciosa intensidad, su mente probablemente repitiendo el increíble giro de los acontecimientos que él había iniciado. Mientras la ciudad pasaba borrosa al otro lado de las ventanillas de las ambulancias, lo que estaba en juego no podía ser mayor. En su interior, 4 corazones latían al unísono, unidos por un fervor compartido porque Alex saliera adelante,
con sus espíritus aferrándose al fino y precioso hilo de esperanza al que inesperadamente se le había dado la oportunidad de fortalecerse. La tensión dentro de la ambulancia era palpable mientras avanzaba hacia el hospital. En él se sentó junto a Alex, su mano apretada fuertemente alrededor de la suya, sintiendo cada sacudida y giro. Su corazón era un tumulto de emociones, alivio ante el destello de vida en Alex, pero también miedo a lo desconocido que se avecinaba. Mientras el equipo médico trabajaba, el silencio fue interrumpido únicamente por el pitido de los monitores y los suaves murmullos de los paramédicos que coordinaban sus esfuerzos. De repente, Alex respiró hondo y estremeciéndose, sorprendiendo a todos en el reducido espacio. Era un sonido que mezclaba desesperación con vida, una señal de que estaba luchando, aferrándose aún al hilo de la existencia. Los paramédicos se lanzaron a una acción aún más concentrada, sus movimientos precisos y rápidos, administrando medicamentos y ajustando el equipo. En él observó, con los ojos muy abiertos con una mezcla de esperanza y ansiedad, cómo el pecho de Alex subía y bajaba con más fuerza. Al llegar al hospital, Alex fue llevado inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos, donde médicos y enfermeras lo rodeaban, un equipo bien ensayado, cada uno de los cuales desempeñó su papel en la batalla para salvar su vida. En él, la abuela y Calvin fueron conducidos a una sala de espera. Las paredes blancas y las luces fluorescentes contrastaban marcadamente con la agitación emocional que sentían. El tiempo pasó y cada minuto parecía más largo que el anterior. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, un médico se acercó a ellos, con rostro cansado pero trayendo buenas noticias. «Alex está estable», anunció, quitándose los guantes con una sensación de finalidad. «Está vivo». El alivio que invadió a Enel fue inmenso. Sus rodillas casi se doblaron bajo el peso de su gratitud. Las lágrimas corrían por su rostro mientras ella y la abuela se abrazaban. Su dolor compartido ahora se transformó en alivio compartido. Sin embargo, el médico respondió con cautela a su afán por ver a Alex. «Entiendo que quieras verlo, pero debemos priorizar su recuperación. Está muy vulnerable en este momento y cualquier perturbación podría poner en peligro su condición. Podrás visitarlo mañana». Aunque frustrados por esta noticia, Enel y la abuela sabían la importancia de lo que les preguntaban. A regañadientes aceptaron y abandonaron el hospital con el corazón apesadumbrado pero llenos de esperanza. Esa noche, Enel permaneció despierta, con los acontecimientos del día repitiéndose en su mente. Ella susurró oraciones de agradecimiento, su espíritu animado por el milagroso giro de los acontecimientos. Su fe, que había sido puesta a prueba de maneras inimaginables, ahora se sentía renovada y una profunda sensación de intervención divina la consolaba. A la mañana siguiente, regresaron al hospital, con ansiedad y anticipación mezcladas en sus pasos. Cuando finalmente les permitieron entrar a la habitación de Alex, verlo vivo, respirando, aunque rodeado de máquinas y tubos, fue abrumador. Enel y la abuela lloraron lágrimas de alegría, sus emociones crudas y desprotegidas. Alex, confuso y débil, no podía comprender la magnitud de lo ocurrido. No entendía que había estado al borde de la muerte, ni la montaña rusa emocional que habían soportado quienes lo rodeaban. Estaba claro que necesitaba tiempo para recuperarse física y mentalmente de la terrible experiencia. Enel estaba sentada junto a su cama, tomándole la mano. Su presencia era una promesa silenciosa de apoyo inquebrantable. Cuando comenzaron el lento proceso de recuperación, el vínculo entre ellos, puesto a prueba por la adversidad, surgió más fuerte. Un testimonio de su resiliencia y el profundo poder de la esperanza y el amor. La recuperación de Alex fue lenta pero constante, y finalmente se recuperó lo suficiente como para regresar a casa. El día que cruzó la puerta de la antigua casa victoriana, estuvo lleno de risas y lágrimas de alegría. La familia, ahora símbolo de resiliencia y esperanza, lo abrazó con el corazón lleno de felicidad. La vida pronto se instaló en una nueva normalidad. Enel y Alex, cuyo amor se vio profundizado por las pruebas que habían afrontado, decidieron ampliar su familia. En los años siguientes, dieron la bienvenida a 2 niños más, y su hogar se hizo más ruidoso y vibrante con los sonidos de los pequeños pies y las risas.
Alex, inconsciente de las circunstancias milagrosas que rodearon su supervivencia en el funeral, nunca comprendió del todo lo cerca que había estado de dejarlos a todos atrás. En él y la abuela, junto con Calvin, guardaron el secreto, creyendo que era mejor no contar algunas historias para preservar la paz y la felicidad que ahora llenaban sus días. Sus vidas, entrelazadas con amor y experiencias compartidas, florecieron de maneras que nunca hubieran imaginado. Alex, que alguna vez estuvo al borde de la muerte, ahora prosperó como padre y esposo, con sus días llenos de las alegrías de la vida familiar. La sombra del pasado siguió siendo solo eso, una sombra eclipsada por el brillante futuro que todos compartían juntos.